Bueno, buenas noches de nuevo. Gracias a todos ustedes por estar aquí una vez más. Agradecemos como siempre a los patrocinadores que hacen posible que se celebre este tipo de actos, dando por el Castillo, la cadena SER, Unicaja y la Diputación. Llegamos al final del quinto curso con un personaje, una personalidad, diría yo mejor, de verdadero lujo, ¿no? Si comenzamos con Iñaki Gabilondo, que por cierto es gran amigo del invitado de hoy, seguimos con Magdalena Álvarez, el debate de los eurodiputados y la presencia del Gran Wyoming el mes pasado. Voy a hacer un breve recordatorio. Hace solamente 43 años viajé a Granada como enviado especial de una revista que se llamaba Mundo Joven, una revista juvenil, hermana menor de la revista antifranquista Triunfo. Mundo Joven era básicamente una revista musical, pero siempre que podíamos, y que la censura nos lo permitía, porque en aquel año 70 todavía vivía Franco, abordábamos temas que preocupaban a la gente joven de la época, y uno de los temas que preocupaban era la educación, la universidad. Granada era una ciudad universitaria con un gran ambiente, no solamente musical. En aquellos años allí había nacido Miguel Ríos, estaba aquel grupo Los Ángeles, algunos lo recordarán, Julián Granados, pero además había allí también, y ese era el principal motivo del viaje mío, un rector que era el rector más joven de la universidad en España, que era un catalán que además había sido el catedrático de bioquímica más joven de España. Y a Madrid había llegado el eco de que aquel joven rector traía un aire fresco a la asfixiante sociedad española de finales del franquismo. Aquel joven rector era un personaje ideal, pues, para ser entrevistado por una revista que también aportaba aire fresco a los jóvenes que entonces queríamos otro tipo de sociedad. Y aquel rector es precisamente nuestro invitado de hoy, don Federico Mayor Zaragoza. Ayer revisaba aquella entrevista en la que encontré algunas de las claves que casi medio siglo después siguen siendo importantes en el discurso del profesor Mayor Zaragoza. Lo primero que me contaron cuando empecé a averiguar quién era la personalidad de ese nuevo rector, me dijeron que había instaurado una costumbre que era muy poco habitual en la época, que era abrir 2 veces a la semana su despacho para que cualquier persona que quisiera, fuera bedel, fuera un catedrático, un profesor o la misma señora de la limpieza, pudiera ir a hablar con él. Y me contaban, y así está escrito, que había noches que le daban las 11 de la noche con la puerta abierta y escuchando a la gente. Por cierto, qué bonita palabra, la palabra escuchar. Mayor Zaragoza me habló en la entrevista de las dificultades del individuo para su desarrollo integral en una sociedad de consumo, en el año 70, del vacío de los jóvenes al afianzar su vida sobre bases materiales, son palabras textuales de él, del derecho y la obligación de los jóvenes a disentir, de la internacionalización de los criterios y actitudes de los jóvenes gracias a los medios de comunicación nacidos del superdesarrollo tecnológico. Es decir, ya hace 43 años, el profesor Mayor Zaragoza hablaba de mundanización, globalización y desarrollo tecnológico. Conceptos todos ellos, como digo, que están presentes aún en el discurso del profesor Mayor Zaragoza. Catedrático, no les voy a leer toda su biografía porque es amplísima, pero en fin, es catedrático, rector, investigador, diputado, ministro con Adolfo Suárez, eurodiputado, escritor, miembro de numerosas instituciones internacionales, y uno de los cargos de mayor relevancia que ha ocupado es el de director general de la UNESCO durante 12 años. A su regreso a España, en el año 2000, creó la Fundación para una Cultura de Paz, de la que es presidente. Y desde esa plataforma, el profesor Mayor Zaragoza ha desplegado una intensa actividad. En los últimos días, según he podido ver por la prensa, ha estado en París, en Málaga, en los últimos 10 días, creo, ¿no? En París, en Málaga, en Oslo, en Valladolid, ha dado una videoconferencia y hoy está aquí en Manzanares, siempre promoviendo acciones como el del apoyo a la plataforma de afectados por las hipotecas o promoviendo la plataforma Stop a la Ley Wert en defensa de una educación pública de calidad. Voy a ir terminando. Por cierto, en aquella entrevista de hace 43 años, Mayor Zaragoza me decía textualmente: para seguir con éxito un camino y ser útil a la sociedad, se refería a los estudiantes, se requiere, junto a la capacidad suficiente, una decidida vocación. Sin ella se fracasa a corto o largo plazo. Justamente lo contrario de lo que predica Wert,
que no hay que hacer caso a la vocación, sino elegir los estudios que vayan a posibilitar ganar más dinero. Mayor Zaragoza, para terminar, forma parte de este grupo ejemplar de personas mayores en años y jóvenes en espíritu que han llamado a la indignación, al compromiso y a la reacción contra el mundo en crisis en el que vivimos. Dos de esos buenos amigos de Mayor Zaragoza han desaparecido tristemente en las últimas semanas, Stefan Hessel y José Luis San Pedro. Les recomiendo que lean juntos el libro Reacciona, que justamente ahora en el mes de abril se cumplen 2 años de su edición, y donde verán textos de estas 3 grandes personalidades. En ese libro, y termino ya definitivamente, escribe Mayor Zaragoza que, comillas, es preciso tener grandes sueños y perseguirlos. Y uno de los grandes sueños de Mayor Zaragoza es la paz. Como escribe en Reacciona, la gran transición de la fuerza a la palabra, de la mano alzada y armada a la mano tendida. Esa es la mano que nos tiende esta noche aquí, Mayor Zaragoza. Buenas noches a todos. Quiero decirles en primer lugar que estoy aquí encantado, porque venir a Manzanares, venir a este castillo que yo desconocía, pero el castillo de Pilas Bonas era porque aquí se encontraba buena agua para, según me acaban ahora mismo de comentar, para los abrevaderos. Qué bien que esta invitación venga de uno de los periodistas más notorios de la España contemporánea. Lo digo con toda sinceridad, ya pueden imaginarse, pues muchos los compromisos, pero en el momento en que recibí la invitación de Román Orozco, yo pensé que sería realmente un honor poder estar aquí. La prueba es que lo estoy viendo. Antes de este 5º curso han venido aquí personalidades muy notorias, todas ellas han venido porque son amigos o amigas del creador de estos encuentros, de esta Escuela de Ciudadanos. Escuela de Ciudadanos, cuadernos de ciudadanía, todo esto son una serie de iniciativas que yo quiero aplaudir en público, porque realmente creo que en estos momentos, si algo es oportuno, es decir a todos, pero especialmente a los jóvenes, que ha llegado el momento de un gran cambio, de una gran inflexión histórica, que es pasar de ser ciudadanos de un lugar muy concreto, de una confinación, porque estamos hasta ahora, hemos estado siempre confinados, tanto territorial como intelectualmente, en unos kilómetros cuadrados, 50, 60, 100, y pasar a ser ciudadanos del mundo en su conjunto. De este mundo que es cada vez más complejo, pero es cada vez también más atractivo, y que hasta ahora no se vislumbraban soluciones. Cuando Román Orozco me hacía preguntas, hace 43 años, él lo ha dicho, yo no me hubiera atrevido a hacer 43 años, Dios. Bueno, pues cuando me hacía estas preguntas, ya vean ustedes que tenían ya esta preocupación lógica en un periodista de calidad de cómo podíamos esclarecer un poco los horizontes que no es que fueran sombríos, pero eran brumosos. Estábamos, y esto lo dijo muy bien don Juan Rof Carballo, estábamos como en la cornisa, él decía, estamos en cornisas frente a la bruma, y era verdad, porque nuestra capacidad de ver, nuestra capacidad de otear en aquel momento el horizonte era muy escasa. Esto ha evolucionado mucho. Yo creo que es un gran acierto el que hace 5 años se haya pensado en tener anualmente en Manzanares esta Escuela de Ciudadanos, y a mí me complace mucho tener hoy la posibilidad de esta contribución. Cuando hablamos con Román Orozco de cómo podríamos vincular
Escuela de Ciudadanos con mi intervención, yo le dije que me gustaba conciencia global, ciudadanía mundial. En efecto, yo estoy promoviendo ya desde hace años el que haya ya como algo que forma parte de nuestra vida cotidiana, el ver el conjunto de la humanidad, porque la mayor parte de los problemas, de las cuestiones, de los fenómenos, hoy no tienen fronteras y tenemos que tener en cuenta, por tanto, a todos los que comparten con cada uno de nosotros estas características, estas facultades distintivas de la especie humana, las que permiten ser los ojos del universo. Somos los únicos que sabemos, somos los únicos que somos capaces de pensar, somos los únicos que somos capaces de imaginar, de inventar, los únicos que somos capaces de crear. Una desmesura biológica, pero es cierto, nos podemos preguntar por nuestra existencia, podemos pensar cómo somos, quién somos, y todo esto, por tanto, es lo relevante. Y esto es lo que tenemos que procurar, que todo ser humano único e irrepetible, único en cada momento de su existencia. Ustedes saben que estamos permanentemente cambiando, también desde un punto de vista biológico. Tenemos aproximadamente 1 millón de mutaciones al día. Y después cambiamos, desde luego, desde un punto de vista intelectual y cultural, porque cuando recordamos, cuando olvidamos, cuando leemos, cuando vemos, cuando sentimos, todo esto forma parte de esta transición, de este movimiento permanente que da, como digo, a cada ser humano la característica de la unicidad y de ser irrepetible. Pues bien, en esta escuela de ciudadanos, a mí me gusta hoy hablar muy rápidamente de la comparación entre lo que existía hace unos años y muy pocas décadas y lo que existe hoy en día. Hace muy pocos años, como antes decía, los seres humanos estaban confinados en muy poco espacio y nacían, vivían y morían en muy pocos kilómetros cuadrados y por tanto no podían comparar y por tanto normalmente eran seres atemorizados. ¿Por qué? Pues porque no conocían mucho más allá y de momento siempre con un poder absoluto masculino. Había unos cuantos hombres, muy pocos, que mandaban sobre el resto de los hombres y sobre todas las mujeres. La aparición de la mujer en los escenarios del poder ha sido siempre anecdótica, fugaz y además ha sido mimética. O sea que hay muy pocos ejemplos en la historia de mujeres que hayan mandado de acuerdo con, o hayan decidido de acuerdo con estas características inherentes a la mujer, a la condición de mujer, esta medida normal de respeto extraordinario a la vida, porque son ellas las que la dan, pero además, sobre todo, en general, aplazan, al menos, a veces también están indignadas y también sienten deseo de utilizar la fuerza, pero qué pocas veces lo hacen. En cambio, este mundo de poder absoluto masculino ha utilizado siempre la fuerza. Si quieres la paz, prepara la guerra. Hemos estado preparando la guerra permanentemente y haciendo la guerra. Si miramos un resumen, nos damos cuenta de que la paz es sencillamente una pausa entre dos enfrentamientos bélicos y además casi siempre motivados, promovidos, espoleados por los productores de armamento que de esta manera pues se han beneficiado. Y esto no es solo la historia, esto es hoy, en la actualidad. En la actualidad, el capítulo que hoy lleva a escala mundial, en la economía mundial, una carga mayor es la producción de armamentos y los gastos militares. En el año 2007, en los Estados Unidos, 862.000 millones de dólares, seguidos 8 veces menos, por unos 100.000 millones por parte de China y después viene Rusia y después, etcétera, etcétera. Pero vamos, lo que quiero decirles es que no nos engañemos. La historia no es una historia de paz, la paz sea contigo, el shalom, el salam, el mira, todo esto han sido solo como un deseo
se ha interpretado como un saludo, pero nunca después se ha llevado a la práctica. ¿Por qué? Pues porque se ha partido de la base de que lo que tiene que hacer el que manda es asegurar a los que él domina el que tengan unas condiciones siempre de superioridad en relación a los posibles atacantes o a los que ellos piensan que deben pasar a formar parte de su ámbito. Y esto también, de nuevo, no es algo que digamos, no, es que esto era la historia entonces, cuando este lugar donde estamos me decían que es del siglo XI. Fíjense ustedes, si estas paredes hablaran, valdría la pena, mucho más que escucharme a mí, valdría la pena decir qué es lo que saben estas piedras. Bueno, pues fíjense que no es que haga tantos años, que desde luego en aquella época era igual, era siempre la fuerza, siempre. Pues cuando pensamos en ahora va a ser un siglo, en la Primera Guerra Mundial, cuando se termina, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, dice, ¡qué disparate! Ha habido muertos, fue una guerra además de exterminio, porque estaba en una guerra de trincheras, la gente, los soldados iban muriendo prácticamente por aquellas condiciones, a veces de inanición, porque era, ya les digo, una guerra terrible. Y al acabarse, Woodrow Wilson dice, se ha acabado, y hace un convenio para la paz permanente y llega desde Nueva York a Brest y llega diciendo, señores, se ha terminado, esto nunca más va a poder pasar, no podemos ser que nos hayamos enfrentado de tal manera que hay millones de muertos, esto no puede ser. Y inmediatamente le dicen, oiga, señor presidente, que usted ha venido aquí pero a decir que la paz y tal, pero aquí lo que tenemos que hacer es armarnos para ser más fuertes y evitar que Alemania... Pero si es que ahora vamos a crear la Sociedad de Naciones, esto se ha acabado. Ahora, a partir de ahora, será por la diplomacia como resolveremos todos. Señor presidente, a usted le hemos elegido para la seguridad de Estados Unidos, no le hemos elegido para que se convierta usted en el adalid de la paz en todo el mundo. Ya saben lo que sucedió, se acabó todo aquello, y unos años más tarde, en el año 1933, ya había en Weimar un canciller que tenía un bigote muy característico, se llamaba Adolf Hitler, y Adolf Hitler ya escribía libros, yo no me canso de repetirlo porque tenemos que verlo, es la historia, en donde, en Mein Kampf, en Mi lucha, en donde decía, la raza aria es incompatible con la raza judía, ya estaba advirtiendo de lo que iba a pasar. Ya sabemos, la guerra terrible, la Segunda Guerra Mundial, todavía más terrible porque hubo una incorporación de otro país que ha sido enormemente ambicioso en aquel momento, y Japón se incorpora, como ustedes saben, a la guerra al final de un plan perverso, que era el plan Tanaka, que hizo que primero invadieran Manchuria, después China, después Indochina, y después del Pacífico, en el mes de diciembre del año 1941, Pearl Harbor, es decir, los Estados Unidos, se cumplió aquel plan perverso, terrible, porque además se basaba en el predominio de Japón, pero siempre utilizando los brazos de los soldados de los países a los que habían sometido tan rápidamente. Ya lo ven ustedes, por tanto tenemos una historia que en realidad ha sido siempre una historia que ha tenido como pausas tiempos de paz, pero que inmediatamente se ha pensado lo que tenemos que hacer es tener la fuerza suficiente, preparar la próxima guerra para ser nosotros los que ganemos. En el año 1944, cuando estaba terminando la guerra del 39 al 45, tenemos otra vez esta posibilidad de terminar con lo que podríamos llamar la época de la fuerza y pasar a la época de la palabra, pasar a la época de hablando se entiende la gente. Y hay un presidente en los Estados Unidos realmente extraordinario. Es el presidente Roosevelt, el presidente que había ya sobrepasado la gran crisis del año 29, el del New Deal, el que tenía esta visión y el que tenía esta capacidad de contacto con sus ciudadanos, y Roosevelt hace un gran diseño y dice, lo primero que hay que hacer es ayudar a los vencidos.
Fíjese, ayudar a los vencidos, que era una cosa absolutamente fuera de lo habitual en una contienda. Al final de una contienda no era lo habitual que ahora nos vayamos a preocupar. Ya hay el Plan Marshall, ya hay la creación de unos sistemas de regulación, ya hay la creación de un gran Banco Mundial, que después ya le quitaron el apellido, pero al principio se llamaba Banco Mundial para la reconstrucción y el desarrollo. Fíjense ustedes, después ya, claro, quitaron el apellido y quedó un instrumento a favor de los países más acaudalados. Pero, en fin, lo que yo quiero destacar es que hay momentos en que sí que ha habido la posibilidad de tener este cambio, de tener esta inflexión, de pasar los ciudadanos de súbditos a ser actores de su destino, de tener las riendas de su destino en la mano. Nada, al acabar una guerra otra, se planteaba. Pues bien, cuando se termina la guerra en el año 44, ya estaba muy enfermo el presidente Roosevelt, crea el Fondo Monetario Internacional, crea el Banco Mundial y crea la FAO. Porque él dice, lo primero que tenemos que hacer, y ahora lo tendríamos que pensar de nuevo, es evitar que la gente se muera de hambre. Y crea precisamente la institución que tiene que tener la atención directa a lo que es el primer tratamiento de todo ser humano, y es que tenga a su alcance agua y comida. Y entonces, inmediatamente que termina la confrontación, en San Francisco se crean las Naciones Unidas. Yo quiero recordar, lo hago con frecuencia, pero es que creo que es muy importante porque ahora quizá tendríamos que repetir lo mismo. Las Naciones Unidas tienen una carta que es una maravilla y empieza diciendo, nosotros los pueblos. No dice nosotros los estados o nosotros los gobiernos, no, nosotros los pueblos. Es la democracia, nosotros los pueblos, la gente. Resolvemos evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Es decir, vamos a construir la paz, vamos a evitar la guerra. ¿Y por qué lo hacemos eso? Lo hacemos pensando en las generaciones venideras. Esto es lo que ahora, con tanta prima de riesgo y tanta situación de las acciones, nos estamos olvidando de las generaciones venideras, nos estamos olvidando de la habitabilidad de la tierra, nos estamos olvidando de las condiciones, incluso desde un punto de vista conceptual, en que van a vivir las generaciones que ahora son jóvenes y las que van a venir. Este compromiso intergeneracional es esencial. Si uno ve a este personaje extraordinario de nuestro tiempo, que es el presidente Nelson Mandela, verán ustedes que dice el gran compromiso, él llama compromiso supremo de cada generación, es la siguiente. Y esto es verdad. Nosotros lo que no podemos hacer es decir, bueno, pues nada, que se queden con un legado conceptual como el que ahora mismo existe, que la Tierra pues se está fundiendo el Ártico y que la emisión de anhídrido carbónico puede llegar a ser realmente algo que afecte las condiciones ecológicas. Hace unos años ya saben que científicamente ya se ha declarado un nuevo período en la evolución de la Tierra, el antropoceno. Ya se dice, ahora antropos, el hombre influye en las características ecológicas, por primera vez en la historia. Y no es solo por el número de personas que habitan la Tierra, es porque las actividades, sobre todo de una parte de esta población, pues no son amistosas con el medio ambiente. Digo todo eso para que veamos que en aquel momento el decir nosotros los pueblos hemos resuelto, pensando en las generaciones venideras, a partir de ahora no más guerras, a partir de ahora la paz. Lo que es cierto es que inmediatamente, igual que había pasado al final de la Primera Guerra Mundial, inmediatamente en lugar de pueblos fueron estados, además 5 de ellos con derecho al veto. Se sustituyó esta palabra fantástica, yo lo recuerdo, que era la de cooperación.
todo se resolvería por la cooperación. Cooperación significa cooperare, trabajar juntos. Íbamos a trabajar juntos, todos de la mano, íbamos a trabajar para que este mundo tuviera el desarrollo, tuviera la alimentación, tuviera las necesidades básicas de todos los seres humanos. En la Constitución de la UNESCO, que se pone en marcha solo 3 meses después de las Naciones Unidas en San Francisco, se dice: todos los seres humanos son iguales en dignidad. Todos los seres humanos, sean hombre o mujer, sean de una creencia u otra, de una ideología u otra, de un color de piel u otro, de una sensibilidad sexual u otra, todos los seres humanos son iguales en dignidad. Punto. Si realmente esto lo incorporásemos a nuestra vida diaria, estaba todo resuelto. Todos somos iguales. Por tanto, no hay ni preeminencia de una raza sobre otra, ni de una religión sobre otra, ni de una manera de pensar sobre otra. Y se dice, y en nuestra actividad, y sobre todo en nuestra gobernación, estaremos guiados por unos principios democráticos. Fíjense que es también, yo creo, muy importante principio como origen y como fundamento, principio democrático, y son muy pocos: la justicia, la libertad y la solidaridad. Solidaridad intelectual y moral, añade la Constitución de la UNESCO. Fíjense ustedes, por tanto, que teníamos a unos seres que eran confinados, que eran seres que estaban atemorizados, porque claro, el poder llegaba y les exigía que se ofreciera la vida a los designios del poder, sin discusión. Y por eso, cuando Roosevelt, ya enfermo, muere antes de que se empiecen las actividades de las Naciones Unidas en San Francisco, le encarga a su mujer, a Eleanor Roosevelt, le dice: tenemos que tener unas guías, unos puntos éticos de referencia. Y es cuando se redactan los primeros borradores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se dice, claro, pero es que este era un punto de vista occidental. Es verdad que la mayor parte de los que lo redactan, Archibald MacLeish, René Cassin, Eleanor Roosevelt, son occidentales. Pero también es verdad que toman una medida fantástica, es la consulta abierta. Se pasan más de 2 años consultando a todas las personas de relieve en el mundo, sean de la raza que sean, sean del continente que sean. Y digo que esto es así porque yo he encontrado precisamente en los archivos de la UNESCO la carta de retorno que envía el Mahatma Gandhi en el mes de febrero del año 47 al primer director general de la UNESCO, que era Julian Huxley, el hermano de Aldous Huxley. Le envía diciendo: he leído este borrador, me parece bien, hace alguna observación, y después hace un comentario muy importante. Dice: he comentado este borrador con la persona más inteligente que conozco. Es una mujer analfabeta, mi madre, y me ha dicho que le parece muy bien, pero que ella añadiría también algún deber. Fíjense cómo inmediatamente está esta visión de decir: sí, está muy bien, aquí se reclaman muchos derechos, pero, dice la madre de Gandhi, en algún caso al menos tendría que quedar claro de que el ejercicio de estos derechos por muchos exige que sean también muchos los que cumplan determinados deberes. Bueno, lo que es cierto es que estamos, como ustedes ven, al final de una guerra en la cual hay una gran sistema o sociedad de naciones que se unen, todas las naciones, nosotros, todos los pueblos, y que tienen un sistema especial para la alimentación, la FAO, para la salud, la OMS, para el trabajo, la OIT, para la educación, la ciencia y la cultura, la UNESCO, para el desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNICEF para los niños y la infancia, estaba todo perfectamente establecido. Pues entonces, en lugar, como les decía, en lugar de pueblos vienen estados, y además con veto, además, en lugar de cooperación
viene explotación. En lugar de ayudas, préstamos concedidos en condiciones, los ajustes estructurales en condiciones absolutamente draconianas. Ahora que nosotros nos imponen indebidamente, nos imponen ajustes y decimos, ¡qué vergüenza! Pues esto lo hemos estado practicando en Occidente sobre los países en desarrollo durante 40 años. El ajuste estructural, que eran las exigencias del Banco Mundial para darte un crédito, el ajuste estructural implica privatización, reducción de los efectivos administrativos y obras de infraestructura que, como ustedes no las pueden hacer porque son subdesarrollados, se las hacemos nosotros. Digo todo eso porque hemos ido permitiendo una serie de desmanes en la gobernación, tanto a escala mundial como regional y nacional, que son difíciles de explicar y difíciles de comprender. ¿Cómo puede ser que hayamos, sin rechistar, aceptado incluso cuando nosotros éramos un país en desarrollo, aceptar estas condiciones absolutamente intolerables que las instituciones internacionales nos ofrecían? Pues bien, lo que es cierto es que a los atemorizados, a los que estábamos siempre pensando, incluso las religiones basadas en el amor, de momento se tornaban en temor y en la amenaza de que tendríamos castigos eternos, o sea, unas cosas que llevaban a la gente a estar en una situación de subordinación a sus capacidades de crear, de pensar, de actuar en virtud, de ser libres. Pues bien, una de las cosas que quiero destacar es que en la Declaración de los Derechos Humanos se dice, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Fíjense, lo quiero subrayar, liberados del miedo y de la miseria. Que creo que es muy importante que reconozcamos que estos seres humanos han estado durante siglos confinados, atemorizados, silenciosos. Todo el recorrido histórico es un recorrido, una trayectoria de silencio. Yo he destacado unas palabras de Garcilaso cuando dice, yo que tanto callar ya no podía. Y es que claro, es que uno se imagina, y también Quevedo empieza diciendo, cuando no he de callar por más que con el dedo silencio avises o amenaces miedo. Es que era verdad, es que el silencio era lo que predominaba. Pero esto no hace siglos, esto hace tan solo 20 o 30 años. ¿Cómo podíamos expresarnos? Pues estábamos, ya les digo, muy sometidos, muy confinados, atemorizados y además pues sabiendo que no podíamos expresarnos. Yo visité la Unión Soviética por primera vez el año 61 como bioquímico especializado en bioquímica perinatal, en el cerebro de los niños recién nacidos. Y nunca olvidaré, cuando salí de la Unión Soviética, el silencio, aquella sensación de que todo era, desde luego, claro, la paz total, la libertad nula, el silencio total, el recelo, el resquemor, el pensar. Y sin embargo, cuando salí y vi que el silencio de los silenciados tenía una correlación peor que el silencio de los silenciados, que era el silencio de los silenciosos, el silencio de los que pudiendo y debiendo hablar no lo hacían. ¿Por qué? Pues porque o no tenían los medios o tenían miedo a decir lo que pensaban. Hemos sido súbditos, hemos sido espectadores de lo que acontece. Hasta hace bien pocos años teníamos que aceptar únicamente a ver qué van a hacer, a ver qué van a decir. Y ahora vemos el mundo en su conjunto,
Ahora, por primera vez vemos el mundo en su conjunto. Yo cuando tenía 30 años no lo podía ver. Ahora mis nietos, pues ven el mundo en su conjunto. Y saben muy bien y se pueden desplazar. Yo tenía 17 años y no había salido. Lo más lejos que había llegado desde Barcelona era Andorra. Lo digo porque han cambiado mucho. Se ha liberado a la humanidad del miedo. Ya el silencio y ahora puede romperse y podemos expresarnos libremente. Yo creo que esto ha sido un paso que va a cambiar radicalmente en muy pocos años buena parte de esta trayectoria de silencio y de subordinación de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque ya podemos decir lo que queramos. Fíjense ustedes, esta mujer que forma parte de un grupo, han trabajado en grupo, pero que ha conseguido 1.400.000 firmas para esta plataforma contra los desahucios. Fíjense cómo empieza a existir un poder ciudadano vinculado a la capacidad de expresión. Un poder ciudadano que además podrá regular aquel periodismo que no es un periodismo. Antes lo estábamos comentando con Román Orozco. El periodismo es uno de los grandes principios, las grandes raíces de la convivencia democrática. Pero hay que reconocer que hay muchos periodistas que por el motivo que sea, pues son la voz de su amo en lugar de ser su propia voz y no describen los hechos, sino que no describen tal como es lo que sucede, sino tal como ellos tienen que decir que ha sucedido. Pues bien, a partir de ahora la democracia podrá fortalecerse porque junto a los buenos periodistas tendremos también esta posibilidad de expresión de los pueblos directamente. Ya no seremos espectadores, sino que seremos actores, tendremos una conciencia global. En castellano y también en catalán, me gusta repetir que la palabra que es el plural de yo es nosotros, nosotros. Es decir, ya incluimos al otro, ya sabemos que todo lo que nosotros hacemos está vinculado al otro. Ya sabemos que ya no puede seguir existiendo, como decía en aquellas declaraciones hace 43 años, la mano alzada, sino la mano tendida. Ya sabemos que formamos parte de un destino común. Y hablando de un destino común, me gusta leerles el preámbulo de la Carta de la Tierra. Creo que es uno de los documentos que a los que les interese pueden verlo. Ponen en el internet el nombre de la Fundación Cultura de Paz y allí pueden encontrar todos estos documentos. Pues bien, fíjense qué maravilla. Dice, estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra en el cual la humanidad debe elegir su futuro. Por primera vez podemos elegir nuestro futuro. Ya no estamos exclusivamente en lo inexorable, en el sinremedismo. Oh, es que esto no tiene remedio. Yo recuerdo cuando en el Bajo Ebro, en Tortosa, cuando era pequeño, que decías, oye, quiero esto, y te decían, això, fill meu, no té remei. Esto, hijo mío, no tiene remedio. Bueno, pues ahora ya podemos decir, lo que no tiene remedio es el pensar que no somos capaces de inventar, el que no somos capaces de hacer, el que no somos capaces de salirnos de esta inercia enorme, enorme. La inercia es una de las cosas, créanme, que obstaculizan esta capacidad de ingenio, de imaginación que tiene todo ser humano. ¿Por qué? Pues porque nos acostumbran a decir, ojo, que todo lo nuevo es peligroso y que lo que tenemos que hacer es aplicar las fórmulas de ayer a las dolencias de hoy. Esto es enormemente desafortunado, porque la evolución, que es lo que hace la naturaleza, la evolución guarda lo bueno y cambia aquello que ha estado utilizado y que ha periclitado. Pues está muy bien, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Cómo puede ser que hayamos hecho exactamente lo contrario? En los años 80 dimos los principios, la justicia social por la que tanto habíamos luchado, la libertad. Todo aquello nos lo cambiaron. Los globalizadores neoliberales nos lo cambiaron por las leyes del mercado. Y esto fue aceptado.
y aceptamos que nos dijeran fuera las Naciones Unidas. A partir de ahora tendremos estos grupos del G7, G8, G20. Son grupos oligárquicos. Son unos cuantos países mandando sobre 196. Ha sido un disparate todo. Y lo aceptamos. Y lo aceptamos, igual que hemos aceptado que después estos mismos mercados hayan ido absorbiendo en una especie de atracción irresistible, hayan ido absorbiendo la política, han nombrado directamente a gobiernos, ahora quieren también absorber nada menos que a los intelectuales, a los educadores. No lo van a lograr. No lo van a lograr. Yo creo que quizá la economía ha podido absorber a algunos políticos, no a todos, pero que desde luego ahora se encontrarán con que los intelectuales, los educadores, los artistas, los creadores, los periodistas, vamos a decir que no podemos pensar en que también haya este cambio del valor por el precio, del valor por el precio. Lo decía hace un momento en unas declaraciones, don Antonio Machado lo resumió de una manera genial, es de necio confundir valor y precio. Han sido necios, y hay que decírselo, han sido necios. En el año 91, que era un momento tan bello desde un punto de vista de posibilidades nuevas, había acabado la Guerra Fría, aquellas dos superpotencias que estaban permanentemente pensando incluso en la guerra de las galaxias, gracias a esta genialidad de Mikhail Gorbachev, sin una gota de sangre se había hundido aquel imperio soviético. Y yo recuerdo que escribí, se ha hundido un sistema que basado en la igualdad se había olvidado de la libertad. Pero dije, espero que el que se basa en la libertad y se ha olvidado de la igualdad, ahora aprenda la lección y rectifique. Fue al revés. Al contrario, se dijo ahora nada de 196 países, 6, 7, 8. Pusieron, como les digo, al sistema de Naciones Unidas en su conjunto al margen. Se fueron, tanto el Reino Unido como los Estados Unidos, se fueron de la UNESCO. No firmaron el convenio de los derechos del niño. Una cosa. ¿Por qué? Pues porque el Partido Republicano de los Estados Unidos pensó que había llegado el momento de tomar en sus manos. Estos son los mercados. Cuando hablamos los mercados son unos cuantos que tienen todo el poder energético. Solo la ExxonMobil es una compañía que maneja más del 28% de todos los combustibles del mundo, que tienen un inmenso poder, ya lo he mencionado antes, desde un punto de vista militar. Los Estados Unidos, más de 800.000 millones de dólares al año, tienen un inmenso poder financiero. Morgan vuelve a tener más del 20% del grupo mundial, de lo que se llama el sharing mundial. Bueno, y desde un punto de vista mediático, esto que le voy a explicar a Román, pues desde un punto de vista mediático, solo un señor tiene el 60% de toda la información en los Estados Unidos. Les digo todo eso para que veamos que sí que se puede, porque lo que hemos es progresivamente en Occidente nos hemos sometido a unas pautas de deslocalización productiva. Hemos ido diciendo, como aquí ganamos más dinero, por codicia hemos convertido a China, que es un país enormemente radical desde un punto de vista de estructuras, y donde las condiciones laborales no las miramos, ni el respeto a los derechos humanos, únicamente se ha convertido en la fábrica del mundo. Pero eso también lo tenemos ahora que tener en cuenta. Era la fábrica del mundo. Ahora ya empieza a ser la fábrica para el mundo. Es muy distinto. ¿Por qué? Pues porque ahora hace lo mismo, que le encargamos, pero además nos dice, además lo he mejorado tecnológicamente. Porque la capacidad tecnológica y de innovación de China empieza a ser tan importante que eso puede cambiar enormemente la configuración económica a escala mundial. Igual que una reciente advertencia del presidente Obama. Ha dicho, dentro de 8 años, Estados Unidos ya no importará carburantes. ¿Ustedes saben lo que esto significa?
La mayor parte, ya saben ustedes, incluso esta vergüenza de la guerra de Irak, basada en mentiras, se hizo pues porque Irak tenía mucho petróleo, tenía unos yacimientos muy ricos. También los tiene Irán. Ojo, porque Irán la bomba atómica no la tiene, pero lo que sí que tiene unos yacimientos tan ricos o más en cuanto a reservas que Arabia Saudita. Digo todo eso para que veamos que hoy ya aquellos seres confinados que no sabían lo que pasaba, que no sabían lo que sucedía, que no podían expresarse, que estaban atemorizados, hoy todo eso está cambiando. Hay razones ya, razones muy claras para la esperanza. Yo no digo para el optimismo porque no soy optimista, porque dicen que un optimista es un pesimista mal informado, pero lo que sí que soy es esperanzado. ¿Por qué? Pues porque hoy conocemos el mundo, hoy sabemos, por ejemplo, qué bien, qué maravilla que podamos decir que América Latina, que este señor se conoce de maravilla hasta con libros muy voluminosos, por cierto. Pues esta América Latina que pasó aquellos años horribles. Es que cuando uno mira todo lo que hemos ido aceptando, precisamente por no tener unas Naciones Unidas fuertes, unas Naciones Unidas unidas, ha sido una desunión y una marginación. Yo he vivido muy directamente episodios de la Operación Cóndor, del Plan Cóndor en América Latina. Créeme que son cosas. ¿Cómo puede ser que se haya aceptado el que se sustituyera a presidentes democráticamente elegidos, se les sustituyera por dictadores, juntas militares, personas como Videla, como Masera? ¿Cómo puede ser que se haya aceptado? Pues todo esto era así. Ahora, fíjense, ahora América Latina ya tiene por primera vez la emancipación. Ha constituido la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe. Es una maravilla. Por primera vez. Ellos siguen diciendo que el hermano mayor, el hermano norteamericano, hay que respetarlo, pero ya en relación de amistad. Pero se ha acabado la dependencia. Y lo mismo con los padres. Nosotros somos la madre patria, la península ibérica, Portugal y España, pero también nos dicen, ahora ya somos mayorcitos, ya se ha acabado esta dependencia. Qué maravilla que América Latina hoy nos esté dando pautas, incluso políticas, para seguir hacia adelante. Y además nos está también dando otras alternativas a este modelo económico que se quiere imponer todavía en los estertores ya, pero que todavía quiere ser el que prevalece, y esto ellos ya lo han cambiado. Y por último, África. Yo amo África, he aprendido tanto de África, de la sabiduría de África. Qué bien si Europa hubiera cambiado saberes por sabiduría con África. Qué bien estas mujeres que les llamamos ignorantes porque no saben leer o escribir en las lenguas coloniales, pero que tienen una sabiduría y una valentía extraordinaria. Bueno, pues este mundo hoy lo conocemos. Hasta hace muy poco no lo conocíamos, hoy lo conocemos y además no solo lo conocemos, sino que podemos tener un papel de vigías, podemos tener un papel de torre de observación cara al futuro, podemos anticiparnos, podemos evitar, saber para prever para prevenir. O sea que, por tanto, y resumiendo, hoy tenemos la visión del mundo, podemos tener una conciencia global. Al tener esta conciencia global y al comparar, nos damos cuenta del valor de lo que tenemos y también de los demás. Este nosotros se agudiza y se consolida, pero es que después hay otro motivo, como antes ya he expresado, de esperanza. Es que hoy ya no tenemos que pasar desapercibidos, ya no tenemos que ser invisibles. Hemos sido invisibles. El 99% de la humanidad ha sido invisible. No sabemos nada de los millones y millones de personas que han pasado sin dejar ninguna huella aparente. ¿Por qué? Pues porque han sido invisibles.
Y cuando los medios de comunicación enfocan y nos dicen, miren qué noticia, miren lo que ha pasado, nos dan la visión de una noticia, es decir, de lo poco habitual, de lo insólito, de lo extraordinario. Y a nosotros lo que nos interesa es cerrar los ojos y decir, esto es extraordinario, pero a mí me interesa ver lo ordinario. Cuando me dicen que en las escuelas en estos momentos hay grandes casos de violencia, me gusta decir, ¿cuántos? ¿Cuántos? Porque hay alumnos. ¿Cuántos alumnos? Porque hay 9 millones de alumnos en España en los distintos grados educativos. Porque cuando me dicen, y es que estos maestros, hay 860.000, al menos los había, ahora quizá ya menos, pero 860.000 educadores en España, docentes de los distintos niveles. En una palabra, hoy los invisibles ya empiezan a dejar de serlo. Yo no olvido nunca lo que dijo el profesor Bernard Long cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz en 1985. Dijo, en la medida en que seamos capaces de ver los invisibles, seremos capaces de hacer los imposibles. Imposibles hoy, posibles mañana, si somos capaces de ver a los invisibles, de ver todos, de estar todos, no solo unos cuantos privilegiados. Toda la historia ha girado alrededor de este 1% de privilegiados. Ahora tenemos que estar todos. Un poeta catalán que se llama Miquel Martí i Pol, ha muerto hace poco, un personaje extraordinario, decía, el porvenir está por hacer. Es verdad. El pasado ya está escrito. Yo no sé por qué tanta gente... El pasado lo que tenemos que hacer es conocerlo con detalle. La memoria histórica, sí, claro, la memoria histórica. Tenemos que saber lo que pasó para que algunas cosas se repitan y otras no se repitan. Pero lo que tenemos que saber es que el pasado hay que describirlo bien, pero ya está escrito. Ya no lo podemos escribir, lo podemos describir, lo debemos describir bien, pero ya está escrito. Pero el futuro está por escribir. Y el futuro lo podemos hacer nosotros. ¿Por qué? Pues porque podemos inventarlo. Esta mañana he tenido la satisfacción de desayunar con una hija de Robert Kennedy. Yo creo que fueron dos grandes personajes, tanto el presidente John Fitzgerald Kennedy como Robert. Quizá por eso los mataron. Pero precisamente en el año 63, muy poco antes de que lo asesinaran, el presidente Kennedy decía, dicen que la paz es imposible. Yo digo que no. Yo digo que si vamos todos juntos la paz es posible. Dicen que el desarme es imposible. Yo digo que voy a desarmar a este país. Y añadió, porque no hay ningún desafío que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la especie humana. Fíjense qué maravilla. El presidente de los Estados Unidos nos está diciendo, el futuro lo tenemos que inventar. Y no tenemos que esperar a que nadie nos lo invente, nos lo tenemos que inventar nosotros. Y tenemos que llevar a la práctica los derechos humanos. Y los derechos humanos, para llevarse a la práctica, necesitan un contexto democrático. Y la primera condición para este contexto democrático es la igual dignidad de todos y la equidad. Por eso, en esta cultura de paz en la que yo resumí la misión de la UNESCO, que es sencillamente cambiar una cultura de fuerza, de imposición, de músculo, por una cultura del diálogo, de conversación, de alianza y de paz. En esta se dice, además de la educación para la paz en derechos humanos, se dice la equidad entre hombre y mujer es absolutamente imprescindible. Es más, es la piedra angular del futuro. Yo recuerdo cuando, lo cuento mucho porque para mí fue muy importante en mi vida, cuando un día del año 96, estando con el presidente Nelson Mandela en Pretoria, me decía, la cultura de paz no será realidad hasta que como mínimo un 30% de mujeres estén en la toma de decisiones. No puede ser. No puede ser que hoy todavía haya el 80% de las decisiones las tomen los hombres. No puede ser. Así no puede funcionar bien las cosas. En aquel momento
yo hice en la UNESCO un estudio así muy rápido, no llegaba al 5% las decisiones que venían de las mujeres. Es decir, el mundo estaba gobernado en el 95% de las decisiones tomadas por hombres. No puede ser. O sea que hoy ya vemos que está creciendo. Hemos pasado del 15 hasta casi el 15% en muy pocos años. En unos 15 años. Bueno, yo calculo que en 6 o 7 años más ya habrá este porcentaje del que hablaba el presidente Nelson Mandela. Tenemos conciencia global, tenemos más mujeres en la toma de decisiones, tenemos la posibilidad de expresarnos gracias a las modernas tecnologías de la comunicación y de la información. Tenemos, por tanto, la posibilidad de realizar esta elección que nos pide la Carta de la Tierra. Ahora ya podemos decir, el futuro nosotros podemos inventarlo, debemos inventarlo. Ya no tenemos que decir, esto no tiene remedio. Sí, nosotros podemos crearlo, porque no existe ningún desafío más allá de nuestra capacidad creadora. Y termino. Dice, a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara a la vez grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible, fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. Y acaba diciendo, como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamamiento para buscar juntos un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Este nuevo comienzo dependerá de tener esta conciencia global y sentirnos ciudadanos del mundo. Hoy podemos. Hasta hace muy poco no era posible, porque éramos invisibles, porque estábamos callados, porque no podíamos expresar nuestros puntos de vista, porque todo eran finalmente decisiones tomadas por hombres o por un mimetismo de las mujeres que excepcionalmente estaban en el escenario del poder. Hoy podemos, este nuevo comienzo está a nuestro alcance. Yo creo que esta ciudadanía mundial, este tener en cuenta a los demás de forma permanente, este decir cada mañana cuando nos levantamos que no vamos a seguir tolerando que mueran de hambre cada día más de 60.000 personas, cuando estamos invirtiendo 4.000 millones de dólares cada día en gastos militares y en armas, estos puntos de referencia nos pueden llevar a que en muy poco tiempo podamos mirar a nuestros hijos, a nuestros nietos y decirles, hemos hecho todo lo que hemos pedido para que vuestra generación pueda habitar la tierra con estas facultades creadoras, estas facultades de invención, estas facultades de previsión, totalmente dispuestas para este nuevo comienzo, para esta nueva era en que se haya sustituido la fuerza por la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, parece que les ha gustado, ¿no? Bueno, tenemos poco tiempo porque el profesor tiene que coger un AVE, pero disponemos de unos 15 minutos así. Por favor, que hagan preguntas breves para que pueda preguntar mucha gente y el que quiera que se identifique para luego poder ponerlo en el blog. A ver, aquí. Buenas noches, señor. Buenas noches, señor mayor. Perdone pero no estoy acostumbrado a hablar mucho en público. Hace 10 años, en una charla que dio usted,
le pude escuchar que en uno de sus múltiples viajes a África dijo que no hacían nada más que visitar a una profesora, una delegación de la UNESCO, una delegación de 20.000... Perdóneme, que es que estoy muy... No sé si se acordará usted del comentario aquel. Sí, sí. Y aquella profesora les hizo el comentario de que no hacían nada más que darle opiniones de cómo tenía que hacer la educación de sus alumnos, pero nunca le habían pedido a ella opinión. Y ella decía que también tenía derecho a opinar. No sé si sabré explicarme lo que quiero decirle, pero en la situación que estamos pasando, este pueblo que está medio adormecido entre el miedo al despido de saldo que han dejado, el miedo al recorte sanitario, el miedo a estos políticos que estamos sufriendo, que están mimetizados por los mercados, no den una explosión, entre comillas, y les quiera pasar lo que aquella vieja maestra, que quieran hacer un poco las cosas a su manera. No sé si me ha entendido, perdón. Sí, sí, lo he entendido muy bien, porque además me ha recordado una anécdota que efectivamente conté. Era una maestra de Ouagadougou, en Burkina Faso, y esto solo lo hace una mujer, tiene la valentía. Estábamos ahí el presidente, los ministros, tal, y el director general de la UNESCO, que era yo en aquel momento, y hablamos de la educación en África. Y la maestra jefa, era la directora de aquel centro, cuando yo acabé de hablar, yo vi que ella sonreía, pero yo pensaba que era de satisfacción y era de ironía, como diciendo, ¿estos qué saben de educación en África? Bueno, y entonces vino y me lo dijo. Me dijo, mire, me ha gustado lo que usted ha dicho, pero ¿usted cree que, hablando de educación en África, tiene que ser la UNESCO la que nos da lecciones? ¿Que tiene que ser UNICEF? UNICEF nos da lecciones. Y lo peor, vienen aquí una cantidad de ONGs muy bien intencionadas, pero vienen a hablarnos a nosotros de educación. Yo llevo 25 años, me dijo, aquí explicando, y vienen ustedes a darme consejos en lugar de venirme a pedir los míos. Escuchar. Yo creo que lo que yo en aquel momento estaba recalcando era la necesidad, también lo he dicho antes, Román, al presentar, hay que escuchar, la virtud de escuchar. Bueno, pues esta me parece que ahora tiene usted toda la razón. Uno de los defectos que yo encuentro, y además también lo he dicho y lo he recomendado, ¿quién sabe educar? ¿Quién sabe? Lo saben los progenitores, los padres, o los tutores en su caso, y los profesores. A los profesores españoles les tendríamos que construir un monumento, porque en el 98% de los casos son gente dedicada, formidable, que además con unas compensaciones y con un tratamiento social a veces que deja mucho que desear. Caramba, a estos tiene usted que consultar, porque sobre todo que me vengan con informes de la OECD, que claro que me mencionen informes. Según la OECD, la OECD es un grupo de países desarrollados que bastante hace a ver si dicen algo bueno en economía. En educación no tienen nada que enseñarnos. Bueno, pues yo allí lo que decía era que, tomando inmediatamente la crítica de aquella mujer, vuelvo a decir, fue una mujer, me pasó varias veces, casi siempre las que se atrevían eran mujeres. Yo le dije, dentro de poco tendrá usted noticias mías. Y lo que hice fue que al llegar a la UNESCO dije a todos los expertos, les dije, el manual de la UNESCO fuera, no lo tiren, déjanlo en la biblioteca, en la librería y tal, en una estantería. Pero a partir de ahora seremos la UNESCO de la escucha. Hice Escucha África, Audience África, a l'écoute de l'Afrique, hice lo mismo con América Latina, lo mismo con Asia. Nuestra misión es escuchar a los que saben, escuchar a los que se encargan de la educación, escuchar a los que... Es lo mismo que pasa en nuestros parlamentos. ¿Qué hace la comunidad científica? Callada o no solicitado su consejo y su capacidad de anticipación. Cuando se habla en un parlamento, y no solo hablo del Parlamento Nacional Español, hablo también del Europarlamento, hablo de los parlamentos en general, de momento tratan de la energía nuclear. ¿Qué sabe un parlamentario de energía nuclear? De momento hablan de las células madre.
¿Me pueden ustedes decir qué sabe un parlamentario? Es que no tienen que saberlo, es que para eso está la comunidad. Por eso yo antes decía que tenemos que procurar que nos demos cuenta de que estos cambios se tienen que hacer juntos. El porvenir está por hacer, pero ¿quién sino todos? Tenemos que ser los pueblos los que hacemos estos cambios conjuntamente. Y esto yo creo que era más o menos la lección que os sacaba de ahora y que usted ahora me recuerda, y efectivamente, también lo comentábamos antes con Román Orozco, hay una serie de aspectos que son suprapolíticos, suprapartido político, no suprapolítico, suprapartido político. No dependen de la ideología. Yo soy un científico, yo no puedo aceptar que me digan que la ciencia, el conocimiento, es de izquierdas o de derechas. Puede ser la aplicación del conocimiento, esto sí, el conocimiento, rigor científico. Rigor científico. La educación es un tema en el cual hay que tener en cuenta todos los puntos de vista y no solo los que tengan en un momento determinado una mayoría parlamentaria absoluta. Y lo mismo hay que decir justicia, sanidad, educación, ciencia. Es decir, estos son temas suprapartido político y tenemos que procurar, desde luego, que no nos los impongan, porque si nos los imponen por ley de rodillo, yo creo que en estos casos la objeción de conciencia está justificada. A ver, preguntas. Breve, Mercedes, que tenemos poco tiempo. Vale, voy a ser breve. Un momento, es solamente decirle que quizá el miedo de la ciudadanía es porque algunos de los parámetros, precisamente el territorial, se ha cambiado, pero también el de la velocidad. El de la velocidad ha añadido un peligro extraordinario, precisamente la crisis económica se deriva de eso, del movimiento rápido de los capitales a la velocidad de la luz y al toque de una tecla. Y entonces, el hecho en sí del desfase tan tremendo que existe con el mundo de los mercados precisamente y la ciudadanía con los intermediarios de los políticos que parece ser que no tienen poder ninguno porque se lo entregaron a los mercados, el miedo de la ciudadanía yo creo que es total y bastante extendido, más que lo contrario. Perdone por su esperanza, porque yo creo que la deberíamos tener, pero algunos de nosotros la hemos perdido hace mucho tiempo, desde que el imperio americano decidió ser imperio. Gracias. Tiene usted razón, pero de nuevo yo precisamente me he esforzado en decirles que todo esto es Occidente. Y Occidente representa el 18% de la Tierra. Y lo que pasa es que hemos sido el barrio próspero de la aldea global y nos hemos pensado que todos los problemas eran de Occidente. China está fuera de esto, está fuera India, fíjese, India, 1.500 millones de habitantes, están fuera. Y hoy tenemos a los BRIC, que se llama, tenemos a Brasil, tenemos a Rusia, la Federación Rusa, si usted mira el mapa se dará cuenta. En una palabra, ya está bien de pensarnos que somos el centro del mundo y que todo depende de nosotros. Precisamente, yo creo que estamos viviendo los estertores de un sistema que afecta especialmente a Occidente. Empezó en Norteamérica, Obama ha sido capaz de hacer frente a este partido republicano tan poderoso, pero ahora lo que es cierto es que los afectados más directamente somos los europeos. Pero Europa, desde un punto de vista cualitativo, es muy importante, pero no lo es desde un punto de vista cuantitativo. Y Europa se tiene que dar cuenta de que lo que nos están diciendo y reiterando los grandes economistas es verdad, de que estamos únicamente aplicando pautas que interesan a muy pocos poderes, pero que desde un punto de vista económico, ya lo he dicho antes, solo una gran firma como Morgan tiene comparte una de las 1 sobre 5 lo comparte solo una banca norteamericana, un banco norteamericano. Bueno, pues yo lo que le quiero decir es que tenemos que empezar a pensar, y de nuevo me gusta mucho lo que el presidente Obama ha dicho en su discurso de segundo mandato, ha dicho Estados Unidos tiene que empezar a pensar que ahora tiene que ir de la mano
de otros muchos países ya no delante necesariamente. Yo creo que habrá en muy poco tiempo esta reconsideración de lo que el mundo representa. Tendremos todos que hacer un esfuerzo muy grande para que China se mantenga en sus lugares sin extralimitaciones que pueden ser peligrosas. A mí no me preocupa nada Corea del Norte, a mí lo que me preocupan son estos grandes poderes, que además son poderes muy difíciles, muy opacos. Lo digo como presidente, en estos momentos soy presidente de la Comisión Mundial contra la Pena de Muerte, y a mí me dan información todos los países, todos, menos China. Es que es tremendo, es que esto de que lleguemos a un gran país, a un país de más de 1.000 millones de habitantes, de los que no sabemos prácticamente nada, y como por codicia nos va bien, pues nosotros llegamos allí llegan los reyes, los jefes de Estado, los jefes de gobierno, los ministros, todos tal, a ver si sacamos más tal y si nos sale más barato. Efectivamente, la codicia y los mercados pueden dar al traste con quizá más rápidamente de lo que uno quisiera, con una civilización que tiene muchos aspectos positivos, pero que últimamente, precisamente porque hemos dejado a un lado estos principios éticos, estos principios democráticos. Yo antes se lo comentaba a Román, estamos precisamente un grupo de personas redactando una declaración universal de la democracia. Para que haya democracia en las Naciones Unidas, democracia en Europa, democracia en España, la Constitución española debe cambiarse, debe tener una serie de complementos. Hubo muchas sinfonías inacabadas por las condiciones en que se hizo la transición. Todo eso lo tenemos que saber. Y si no lo sabemos, efectivamente, los mercados podrían entonces tener un peso que yo no deseo. Yo me gusta ser esperanzado y pensar que seremos capaces de aprovechar estas buenas circunstancias a las que yo antes aludía para reencauzar estos momentos, esta gran transición que se va a producir en quizá 5 o 10 años. A ver, una pregunta, por favor, más. ¿No hay nadie? Bueno, pues entonces, muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias al profesor Mayor Zaragoza por esta lección magistral que ha dado para clausurar este curso. Vamos a seguir.